En el pasaje de Mateo 16-18 se habla teológicamente de un reino establecido mediante una iglesia, restaurado con la finalidad y la misión de dar a conocer el secreto sagrado a las naciones. Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. En este video te voy a dar a conocer dos puntos muy importantes para poder comprender Mateo 16-18. El principal es, ¿a qué vino Jesús? ¿A quién vino Jesús? Son dos preguntas muy importantes para poder comprender Mateo 16-18. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Si tú te das cuenta, en las redes sociales hay miles de videos hablando de Mateo 16-18, pero dando una explicación literal a este pasaje. El sacerdote Luis Toro ha explicado esto, Mateo 16-18, pero en una forma literal y no tomando en cuenta lo que Dios anunció por medio de los profetas. Lo mismo hace Rafael Díaz y también el teólogo Fernando Casanova. En este video te voy a dar una explicación bíblica, teológica, profética, basada en lo que Dios anunció por medio de los profetas. ¿Cuál fue la gran misión que Jesús tenía que cumplir? ¿A qué se debía su manifestación? Hoy te voy a comenzar a explicar teológicamente Mateo 16-18, pero te voy a comenzar a explicar desde el versículo 13 y voy a terminar esta explicación en el versículo 20. Cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, dice a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestaron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Aquí tienes que poner a pensar, ¿por qué hay tanta confusión en estas multitudes, en estos hombres? Primeramente, estos hombres fueron las multitudes que siguieron a Jesús durante todo su ministerio. Teológicamente, ¿qué representaba llegar a la región de Cesarea de Filipo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, Jesús cumple con lo que estaba anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Lo que estaba escrito en el Salmo 98, versículo 2. Que Jesús tenía que ir a predicar a todas estas naciones, es decir, hasta los extremos de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Jesús cumplió con su misión al llegar a este lugar y al decir a sus discípulos qué decían los hombres que era Jesús. Esta región de Cesarea de Filipo representaba los extremos de la tierra en el cual Jesús estaba comisionado a ir. Una de las cosas muy importantes que tú tienes que comprender y que te tienes que poner a pensar, ¿por qué había mucha confusión en estos judíos, en estos descendientes de Israel? ¿Por qué había confusión? ¿Que Jesús acaso no venía para salvar a su pueblo de Israel? Según San Juan capítulo 6, versículo 66, estos discípulos abandonaron a Jesús. Estas multitudes abandonaron completamente a Jesús, a pesar de que Jesús se manifiesta por medio de señales y prodigios al pueblo de Israel. ¿Por qué hay tanta confusión en ellos? ¿Por qué ellos creen que es Juan el Bautista? ¿Por qué otros creen que él es Jeremías? ¿Por qué otros creen que él es Elías o que es alguno de los profetas?
si este Salvador estaba anunciado para este pueblo de Israel. Es por eso que te digo que yo te tengo que explicar mediante las escrituras proféticas, porque se tienen que cumplir acerca de Jesús. Teológicamente te lo voy a explicar. Si tú lees el libro de Isaías en el capítulo 8, versículo 14, dice: Él es un santuario, o será un santuario para los dos reinos de Israel. Dos reinos, la casa de Israel y la casa de Judá. Pero también es piedra donde se tropieza y roca que hace caer. Y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán y quedarán atrapados y presos. ¿Qué significa esto? A lo mejor no lo puedes comprender ahorita. A lo mejor se te hace difícil entender qué es lo que yo te estoy transmitiendo a ti. Fíjate lo que te voy a leer en Lucas capítulo 2, versículo 34. Cuando Simeón fue a visitar a la Virgen María y al niño Jesús recién nacido, dice: su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, que es precisamente lo que se está cumpliendo cuando el Señor Jesús pregunta a sus discípulos, porque Jesús quiere que sus discípulos se den cuenta de esto que ya estaba escrito. Entonces, tú debes de saber cómo se manifestó Jesús, o cómo estaba escrito que se manifestaría Jesús a este pueblo de Israel. Jesús realizó muchas señales en medio de ellos. Fíjate lo que dice el Señor en San Juan capítulo 12, versículo 37. Dice: aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, porque tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Señor, ¿quién ha creído en la palabra oída por nosotros? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Pero tú también te tienes que preguntar, ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? ¿Por qué? Esto es un misterio que estaba escondido por las Santas Escrituras. Dice el profeta Isaías, dice el Señor: ¿por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo yo los habría sanado. Esto fue lo que dijo el profeta Isaías, porque vio su gloria y habló de Jesús. En realidad, entre ellos mismos, de los mismos jefes, sí creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía, y prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Aquí nos dice que sí es cierto que varios judíos o maestros de la ley o principal sacerdocio sí creyeron en Jesús, pero no ponían su fe en él, porque ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, y la sinagoga era su vida. Ellos vivían de la sinagoga, vivían del pueblo. En San Juan capítulo 9, versículo 22, ellos se pusieron de acuerdo por si algún judío o algún maestro de la ley creyera que Jesús era el Mesías, entonces iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso ellos prefirieron, como dice la Escritura, estar con ellos y dejar la gloria de Dios. ¿Por qué? Por los intereses que había en el pueblo de Israel. Los judíos no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos o los maestros de la ley eran personas expertas en la Torá. Eran personas expertas en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas referente al Salvador que habría de venir. Se supone. Porque en San Juan capítulo 5, versículo 39,
Aquí nos damos cuenta que ellos escudriñaban las escrituras porque estaban esperando un Mesías y esperaban encontrar vida en las escrituras. Sin embargo, ¿qué les dice Jesús? Ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan encontrar vida en ellas. Sin embargo, ellas hablan de mí, por la cual ustedes tendrían vida, pero no creyeron en Jesús. El pueblo de Israel, el principal sacerdocio real, los principales estudiosos tenían que ver por medio de las señales que Jesús estaba realizando. Ellos tenían que saber, es Jesús, Él es Jesús, Él es del cual se habla en la Escritura. Sin embargo, no creyeron en Él. Fíjense, ¿quién creyó en Él? Según San Juan capítulo 2, versículo 11, los primeros que creyeron en Jesús por las señales que Él realizaba fueron sus discípulos. De esta forma ellos tenían que darse cuenta que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó con Juan el Bautista cuando fue encarcelado? Te lo voy a leer. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar a las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió Juan a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y digan a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Ellos tenían que creer en Jesús por las señales que Jesús iba a realizar. Sin embargo, ellos, a pesar de que el Señor Jesús realizó muchas señales en ellos, ellos no creyeron en Él. Te voy a leer otro pasaje, según San Juan capítulo 10, versículo 24, que dice: cuando los judíos lo rodearon, cuando rodearon a Jesús, le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Es decir, ellos querían que Jesús les dijera: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Pero sin embargo, Jesús no se reveló a ellos de esta forma como ellos querían, sino que Jesús se reveló al pueblo de Israel porque Jesús tenía que cumplir con todo lo que estaba escrito. Por eso Él no les podía decir que Él era el Cristo o el Mesías. Él tenía que manifestarse de acuerdo a lo que Dios había escrito por medio de los profetas. Versículo 24. Jesús les respondió: ya se los he dicho claramente, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre manifiestan que yo soy, pero ustedes no quieren venir a mí porque no son mis ovejas. De esta forma estaba escrito que Jesús sería señal de contradicción, piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Pero tú te has de preguntar: ¿por qué piedra de tropiezo? ¿No se supone que Jesús viene a su pueblo Israel? Entonces, ¿por qué yo estoy hablando así de esta forma, expresándome o explicándote teológicamente que Jesús fue una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque Jerusalén, el pueblo de Israel y las naciones estaban involucradas en ese mismo pacto, en esa misma promesa de Dios. Porque al entrar a la tierra prometida, Israel se contaminó con los pueblos paganos, con los descendientes de Canaán, que eran politeístas, tenían muchos dioses, ofrecían a sus hijos a los demonios en sacrificio a sus dioses. Y de esta forma se volvió inmundo Israel, y en tiempos de Jesús se tenía que realizar un juicio que estaba anunciado por medio de los profetas. Isaías 35:4, Isaías 61:2, estaba escrito un juicio que se realizaría a causa de los pecados de Israel. Es por eso que Jesús se manifiesta de esta forma como piedra de tropiezo sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recibir su retribución a causa de la infidelidad. De esto estoy hablando, de eso se está hablando en el libro del Apocalipsis, del capítulo 17.
un juicio contra la gran ramera. Jesús lleva para llevar un juicio contra este pueblo que fue infiel al pacto. Es por eso que yo te he dicho en mis otros videos que el libro de Apocalipsis es un libro de pacto que profetiza el derramamiento de la ira de Dios sobre Jerusalén, que había sido infiel al pacto. Por eso Jesús se manifiesta de esta manera, como piedra de tropiezo, como roca que hace caer. Se tiene que manifestar así Jesús a ellos, porque así estaba escrito. Esto te lo digo porque así lo dijo Jesús. Yo no me estoy inventando nada. Después de la resurrección, Lucas 24:44 en adelante, Jesús dice a sus discípulos que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas referente a él. Y luego Jesús les abrió la mente para que ellos comprendieran las escrituras. Hasta aquí te estoy explicando por qué ellos no creyeron en Jesús. Te estoy explicando que ellos no creyeron en Jesús porque así estaba escrito. Te estoy explicando a Jesús para que ellos, Jesús les dijo a ellos quiénes son los hombres, para que ellos se dieran cuenta la forma de manifestación de Jesús hacia ellos. En Mateo capítulo 13, versículo 10, los discípulos se dan cuenta de esto. Por eso ellos le preguntan, Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante: Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? ¿Se acuerdan? Por medio de señales y prodigios. Entonces Jesús les responde: a ustedes, ¿sí? Jesús dice a sus discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Sí? Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Así estaba escrito por el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 9. Dios les endureció el corazón para que no vieran con sus ojos ni oyeran con sus oídos. Jesús dice: ¿qué dicen los hombres? Porque se cumplieron las profecías acerca de esta manifestación de Jesús en la región de Cesarea de Filipo. Hasta aquí te estoy explicando solamente qué significa esta confusión. Te lo estoy explicando teológicamente. ¿Qué significa esta confusión? ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Mateo 16, 18 no te lo pueden explicar literalmente. ¿Por qué? Porque todo tiene un contexto. O te lo explican y no vas a entender. Y te vas a quedar solamente con eso. Te invito a que analices mis videos. Este video analízalo. Y de lo que te estoy diciendo no es mentira, es verdad. Todo tiene un génesis, un principio. Y Jesús se manifiesta de esta forma porque tiene que hacer cumplir las escrituras. Después de esto, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? A esto se levanta Simón y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que significa esto? Muchos dicen aquí y lo interpretan de esta manera. Es que Simón aquí está haciendo una profesión de fe. ¿Sí? Otros lo explican de otra forma. Cuando están ignorando completamente el significado teológico de esta respuesta de Simón. Porque también está escondido atrás de esto el secreto sagrado de Dios. Para que lo sepas, Jesús fue el secreto sagrado de Dios, no revelado a los hombres, sino escondido por muchas generaciones al pueblo de Israel, y revelado a quien, como dice San Pablo en Efesios 3:3, a los santos apóstoles. Cuando Simón dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Dios mismo le está revelando a Simón su secreto sagrado, su proyecto misterioso. Este secreto que estaba escondido por muchas generaciones al pueblo de Israel. Sin embargo, este secreto fue revelado a Simón. Date cuenta de esto,
¿Qué hace esto a Simón? ¿Qué lo hace a él? Recordemos que Jesús viene para restablecer un reino mediante una iglesia. Y para poder comprender estas palabras que Simón dice a Jesús, tienes que comprenderlo teológicamente. Jesús viene para restablecer un reino caído. Recordemos que Jesús, el Señor, había prometido que Dios lo pondría como rey. Salmo capítulo 2, versículo 6. Está escrito que Dios establecería a su Hijo como rey. Lucas 1:32. Jesús es el descendiente del trono de David. Jesús viene para llevar a cabo lo que el Señor anunció por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Una nueva alianza mediante un reino. Es por eso que Jesús eligió a estos 12 apóstoles, a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo y el que lo traicionó, que después sería reemplazado por Matías. Lo que yo te quiero dar aquí, o que tú comprendas, es que ese lugar que Dios da a Simón. ¿Pero por qué a Simón? Te digo esto porque muchos dicen que Jesús no eligió apóstoles. ¿Por qué piensan así? Porque desconocen completamente las escrituras proféticas. Desconocen las profecías. Desconocen a Moisés. Cuando Dios revela esto a Simón, ¿qué significa? ¿Te has preguntado? Jesús viene para restablecer el reino. Jesús viene para dar cumplimiento a las escrituras proféticas. Ahora, ¿por qué eligió Jesús a 12 discípulos? ¿Jesús eligió a 12 discípulos así nada más porque a él se le ocurrió? No. Había un plan misterioso de Dios. ¿Por qué un plan misterioso? Que es en la forma de lo que yo te lo estoy explicando. Un plan misterioso de Dios. Un reino establecido mediante una iglesia. Restablecer el reino. Es por eso que ellos le preguntan en Hechos capítulo 1, versículo 6, después de la resurrección. ¿Te acuerdas lo que le dice? Uno de ellos le dice, oye Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? ¿Y qué le dice Jesús? A ustedes no les corresponde, ¿sí?, saber o conocer los destinos de Dios o el plan de Dios. Sin embargo, cuando Jesús elige a los 12 discípulos, Jesús viene para restablecer el reino, y no solamente para restablecer el reino, sino para darles a ellos la corona y así el cumplimiento de las profecías. En Daniel capítulo 7, versículo 18 dice que el Dios Altísimo, ¿sí?, daría asignación a sus santos. Daniel capítulo 7, versículos 18, 22 y 27 hablan de estos apóstoles que Jesús eligió. Pero Jesús los eligió porque así estaba escrito en las profecías. Viene para entregarles el reino. ¿Cuál reino? Te has de preguntar tú. Para esto tienes que conocer teológicamente quién era primero en el pueblo de Israel. A Israel pertenecían las alianzas, los pactos, según Romanos capítulo 9, versículo 4, ¿sí?, la promulgación de la ley. A Israel pertenecían las promesas, pero como Israel fue infiel al pacto, entonces Jesús viene para dar cumplimiento a lo que Dios anunció por medio de los profetas y viene a entregar el reino a sus discípulos. Es por eso que leemos en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 29, que dice Jesús a ellos, así como mi Padre hizo un pacto conmigo para un reino, así también yo hago con ustedes un pacto para un reino, ¿sí? Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, a mi Padre le ha agradado entregarles el reino. Y esto tú lo puedes analizar. Jesús elige a 12 discípulos porque les va a entregar el reino y quitará el reino al principal sacerdocio real. Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Lo puedes leer? Después de la parábola de los viñadores asesinos,
Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Después de esta parábola, Jesús les dice: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y les será dado a un pueblo que dará mucho fruto. ¿Sí? Simón, cuando dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, recibe una revelación de parte de Dios. Una revelación así como le fue dado al profeta Isaías en el capítulo 2. Una revelación así como le fue revelado al profeta Daniel en el capítulo 7, 8, 9. De esta forma, esto significa que Simón recibe la mayordomía de la sabiduría de Dios en un secreto escondido, un secreto sagrado que había sido escondido por muchas generaciones, sin embargo fue revelado a Simón. Esto lo hace a él el primer ministro del reino, porque Jesús viene a restablecer un reino perdido, un reino mediante una iglesia. Por eso eligió a 12, porque estos van a ser sus 12 ministros, apóstoles, enviados con una misión: ir a predicar a todo el mundo. La segunda explicación, que sería Mateo 16, 18, te la voy a dar en mi próximo video, porque es un tema demasiado largo y no quiero extenderme tanto. Quiero irme despacio para que vayas comprendiendo este tema. Voy a subir la segunda parte de este video. Si te gusta, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Nos vemos en el próximo video. Solo te pido, analízalo, estúdialo, no te quedes ahí. Dale para adelante y apóyame. Lo que te estoy diciendo es verídico, basado, no literal, basado con bases proféticas. Te espero en el próximo video.